¿Qué significa educar en el siglo XXI? ¿Transmitir datos? ¿Moldear conductas? ¿O acompañar el proceso de transformación del ser humano? En el transcurso de la historia ha existido una actividad que ha resultado fundamental para el florecimiento de las civilizaciones. Gracias a ella se transmiten los conocimientos que la humanidad ha desarrollado, y actualmente me parece que puede ser la respuesta a muchas de nuestras preguntas. Sí, estoy hablando de la nobilísima y utilísima tarea de educar. Primero tenemos que decir que la educación surgió a la par del ser humano, pues para la propia supervivencia era necesario enseñar actividades o habilidades que eran útiles para los individuos o para las comunidades. Conforme el ser humano fue evolucionando, también lo hizo la educación. Los primeros registros históricos de formas de educar primitivas los hicieron civilizaciones como los asirios o los fenicios. Más tarde los griegos se encargarían de establecer modelos educativos más estructurados, cuyas aportaciones nos llegan hasta nuestros días. Es importante que no olvidemos que otras civilizaciones como la India o China establecieron sistemas educativos eficientes y de gran auxilio para el fortalecimiento de su auge como civilizaciones antiguas. Llegada la Edad Media, se estableció principalmente en Europa una forma de educar muy particular, basada en la filosofía religiosa de la época, que como sabemos inundó todas las esferas de desarrollo. Luego llegó el Renacimiento y posteriormente la Ilustración en el siglo XVIII. A partir de aquí, quiero contarte la travesía que ha tenido la tarea de educar y cómo los distintos paradigmas educativos han evolucionado hasta llegar hasta nuestros días. Estas cosas, en teoría, las estudian tus maestros, principalmente para saber cómo realizar la difícil tarea de educar, porque sí, educar no es algo fácil. No es una tarea cualquiera, es una de las actividades más importantes para la humanidad y que lamentablemente en muchas ocasiones no se le presta la atención necesaria. Vamos a comenzar. Primero, creo que es necesario que te platique un poco de la época denominada como Ilustración. Este periodo histórico inicia en el siglo XVIII y se caracteriza por poner énfasis en la razón, en valorar aspectos que antes no habían sido tomados en cuenta, como el pensamiento crítico y el desarrollo de los derechos universales. Un evento importante de esta época fue la Revolución Francesa, que cambió la forma de ver y asumir el mundo. Uno de los personajes que influyó en este movimiento fue Jean-Jacques Rousseau, el llamado padre de la pedagogía moderna, quien proponía un modelo educativo basado en la búsqueda de la felicidad a través del respeto a las leyes naturales. Él estableció que la educación debe darse desde los principios y no debe basarse en la obediencia, sino en la libertad. Los pioneros del alma y de la experiencia. El segundo personaje de quien te quiero platicar es Johann Heinrich Pestalozzi, discípulo de Rousseau, de quien te acabo de platicar. Él se fijó principalmente en los pobres y los huérfanos, para quien estableció un modelo escolar basado en la intuición, es decir, promovía que el aprendizaje se lleva a cabo a través de los sentidos. Uno de los aspectos más relevantes de Pestalozzi fue educar integralmente en el amor. Toda su enseñanza se resume en la siguiente frase: educar la cabeza, la mano y el corazón. El amor, la experiencia y el pensamiento eran para él una unidad pedagógica. La educación nace del vínculo. Pasemos al siglo XIX con nuestro tercer personaje clave en la pedagogía, Ovid de Crowley. Él fue un médico belga que se interesó en la educación especial para niños que tenían discapacidad intelectual, creando la escuela para la vida mediante la vida, es decir, una educación basada en que el niño investigue, explore, descubra y aprenda. La escuela ya no dicta, sino que responde a los intereses reales del niño. Se aprende con sentido. Pasemos con una de mis pedagogas favoritas, María Montessori, de quien seguramente has escuchado hablar. Montessori fue una médica y pedagoga italiana. Al convivir con niños que tenían discapacidad intelectual, diseñó un método educativo que respondía a sus necesidades basado en el respeto al desarrollo natural del individuo, con ayuda del ambiente que lo rodea. Se basa en 4 principios. El primero, la mente absorbente, es decir, los niños son como esponjas que absorben conocimiento. El segundo principio, o de los periodos sensibles,
se refiere a ventanas de aprendizaje que existen en la vida del niño, donde éste está dispuesto a adquirir conocimiento. El tercer principio es del ambiente preparado, que debe ser organizado cuidadosamente para que el niño se desenvuelva socialmente, emocionalmente, intelectualmente y moralmente. El último principio es el rol del adulto, que debe ayudar al niño para crecer y desarrollarse intelectualmente. Ayúdame a hacerlo por mí mismo. Cada niño aprende a su ritmo, en libertad, con orden. El docente observa y acompaña, sin invadir. Pasemos con Rudolf Steiner, educador austriaco que funda la escuela de Waldorf. Un modelo educativo que nuevamente ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Él cree que es importante formar en libertad. Incluye la formación en el ámbito espiritual para potenciar el aprendizaje. Sus principios máximos son educar en libertad, respetar las diferencias de cada individuo y estandarizar la calidad de la educación. Además de la pedagogía, desarrolla la antroposofía, que valora la convivencia con el medio natural para desarrollar cualidades de grado superior. Para él, educar es un arte. Cuerpo, alma y espíritu se desarrollan en armonía. La pedagogía Waldorf educa en ritmos, procesos y belleza. Las ciencias del comportamiento y la conciencia. Pasemos al siglo XX, con Skinner, Pavlov y Thorndike, principales exponentes del conductismo. Pavlov, en 1927, estudió cómo los estímulos pueden potenciar respuestas y establecer sistemas de aprendizaje. Es súper conocido por su experimento con un perro. Nos dice que el comportamiento es observable en base a los estímulos ambientales que producen respuestas esperadas. El aprendizaje es medible y se establece mediante cambios conductuales, es decir, a través de la modificación observable de las respuestas del individuo ante ciertos estímulos. Si un estímulo se presenta de manera constante junto a una respuesta deseada, con el tiempo esa asociación se fortalece y se automatiza. Así, según el enfoque conductista, como el de Pavlov, aprender implica adquirir nuevos comportamientos o modificar los existentes mediante la repetición, el refuerzo y la asociación sistemática entre estímulo y respuesta. Para la escuela del condicionamiento, la responsabilidad de educar recae absolutamente en el maestro, mientras que el alumno solamente es un sujeto pasivo que recibe conocimiento. En este momento de la historia fue que llegó un exponente que cambió radicalmente el paradigma popular: Carl Rogers con el humanismo. Este personaje fue un psicólogo estadounidense que, junto con Maslow, sí, el de la pirámide, desarrollaron el enfoque humanista. Si bien ambos personajes no eran pedagogos, su modelo imperó en otros campos aparte de la psicología. Este enfoque se centra en la autorrealización, el desarrollo del potencial humano, el autodesarrollo y el crecimiento personal. Específicamente, en cuanto a la pedagogía humanista, se toma en cuenta la experiencia subjetiva y el potencial humano para alcanzar metas de autorrealización. Establece que las personas son naturalmente buenas y que es necesario respetar la autonomía del individuo, así como su capacidad para tomar decisiones. El aprendizaje significativo solo ocurre cuando hay autenticidad. El educador ya no impone, sino que facilita, escucha, acompaña el florecimiento interior del otro. El paradigma cognitivo fue muy popular en la década de los 50 hasta los 70. Surgió como una respuesta crítica al conductismo. Esta corriente se interesó por los procesos mentales internos, que median entre el estímulo y la respuesta, como la memoria, la percepción, la atención, el lenguaje y la resolución de problemas. El proceso cognitivo es la forma en que cada persona procesa la información e interpreta la realidad del mundo. Allí radica su objetivo principal, en comprender cómo se lleva a cabo ese proceso, para así realizar ajustes y modificaciones y obtener aprendizaje significativo. Por otra parte, en este paradigma se ponderan funciones cognitivas como la atención, la memoria, el control ejecutivo y la memoria de trabajo. En todas ellas se busca hacer una especie de hack para potenciar cada función y así mejorar en aspectos como el aprendizaje, el desarrollo de tareas o la eficiencia al momento de enfrentar desafíos cotidianos. En este campo existieron múltiples exponentes como Ausubel y Bronner, quienes proponen que aprender es construir, ya que el conocimiento no entra, sino que se organiza y se estructura.
Pasemos con Jean Piaget y el paradigma psicogenético. Su auge fue entre las décadas de 1950 y 1970. Piaget fue un psicólogo y epistemólogo suizo que transformó la manera de entender el aprendizaje infantil. Afirmaba que el conocimiento no se transmite como si fuera una copia, sino que se construye activamente desde la experiencia del niño. Propuso que el desarrollo cognitivo se lleva a cabo en 4 etapas distintas: la sensorial motriz, la preoperacional, la de operaciones concretas y la de operaciones formales. Para Piaget, aprender implica asimilar lo nuevo a lo ya conocido y acomodar las estructuras mentales para incorporar lo desconocido. A este proceso lo llamó equilibración. El niño entonces es un sujeto activo, protagonista de su propio desarrollo, y el educador es un facilitador que propone experiencias desafiantes. El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Lev Vygotsky y el paradigma sociocultural. Su influencia se consolidó a partir de los años 70 en adelante, aunque sus ideas fueron desarrolladas en los años 30 y 40. Vygotsky fue un psicólogo ruso que entendió el proceso de aprendizaje como un proceso social y cultural, profundamente vinculado con el lenguaje y la interacción. Su concepto más famoso es la zona de desarrollo próximo. Es la distancia entre lo que una persona puede hacer por sí misma y lo que puede lograr con la ayuda de otros. Allí es donde, según Vygotsky, ocurre el verdadero aprendizaje. El conocimiento, según Vygotsky, primero se construye en interacción con otros y luego se internaliza. De ahí su frase célebre: todo aprendizaje es primero social y luego individual. Para él, el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino una herramienta fundamental del pensamiento. Aprendemos a través del diálogo, del juego, del acompañamiento y de la cultura. El maestro ya no es quien impone contenido, sino quien media, pregunta, escucha y guía en ese proceso compartido de construcción del saber. A lo largo de la historia han surgido diferentes formas de comprender la educación. Algunas pusieron énfasis en la obediencia, otras en la experiencia, otras en el entorno, en la razón, en la emoción, en la cultura y en la libertad. Y todas en su contexto aportaron claves valiosas. Hoy, en el siglo XXI, tenemos el enorme reto y la maravillosa oportunidad de integrar esas miradas, de dejar atrás la idea de que educar es solo transmitir datos o controlar conductas. Educar es sembrar preguntas, acompañar procesos y seguir caminos. Es comprender que cada ser humano es único, que cada cerebro aprende distinto, que cada historia merece ser escuchada. Educar es sobre todo creer en el otro, apostar por el otro y acompañarlo en ese proceso de crecimiento. Porque al final, como diría Paulo Freire, un famoso educador brasileño, la educación no cambia el mundo, sino que cambia las personas que van a cambiar el mundo.